buenas tardes. Estamos en su espacio Economía al Día. Y qué bueno que estamos hoy con el economista Luis Manuel Piantini. Es un experto en temas de comercio internacional y estamos en una situación que todo el mundo habla de eso, de la guerra de los aranceles. Estados Unidos le ha puesto aranceles altísimos a China, le ha puesto aranceles a México y a Canadá, y a nivel global a una cantidad de países nos ha puesto, incluyéndonos a nosotros, un 10% de esa tarifa para las exportaciones que llegan a su territorio. Dígame usted, Luis Manuel, ¿qué le parece este escenario económico mundial donde Estados Unidos ha entrado en una fase de comercio internacional? O sea, ha centrado su política en el comercio internacional. Bueno, muy buenos días, Carmen, Cándida. Me desperté, la musiquita esa está bonita. Mi pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga a todos, me los cuida y me los protege de este país y de su gente, no del país, de su gente. Mira, Cándida y Carmen, para la gran mayoría de la población ha sido una sorpresa el movimiento que ha hecho los Estados Unidos con relación a su posición en términos del sostenimiento de un sistema comercial que fue creado prácticamente por ellos. Dentro de aquel plan multilateralismo que fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de mantener cierto equilibrio entre las fuerzas económicas mundiales, ¿no? Ahí se creó el Fondo Monetario, se creó el Banco Mundial, se creó el GATT, que era el Acuerdo General de Tarifas y Aduanas, que fue lo que existió antes de la Organización Mundial de Comercio, que se fundó en el año 1995, después de la última ronda del GATT, que fue la ronda Uruguay. Entonces, ha sido una gran sorpresa. Para mí no fue mucha sorpresa, porque yo viví ese proceso dentro de la Organización Mundial de Comercio, cuando me di cuenta que ya los americanos se estaban oponiendo a muchas de las decisiones que estaba tomando el órgano de solución de diferencias. El órgano de solución de diferencias es el órgano que existe dentro, uno de los pilares dentro de la Organización Mundial de Comercio, donde los países llevaban su queja cuando otros países se supone que habían violado regulaciones de la Organización Mundial de Comercio. Entonces los americanos se habían quejado de algunas decisiones del órgano, señalando que ésta se iba más allá de lo que las regulaciones del fondo ponía en manos del órgano a decidir, y que habían leyes interiores, leyes nacionales de los Estados Unidos, que no podían ser violadas. Y entonces eran más o menos por problemas de antidumping, subsidios y que tenían con los chinos y también con los europeos, no tanto con los países en desarrollo. Entonces, eso fue uno de los problemas que comenzaron a surgir de desavenencias y que llevaron a los Estados Unidos, desde el comienzo de Obama, a crear situaciones conflictivas dentro de la misma organización, y que llevaron a su total paralización cuando se opusieron a la aprobación de nuevos jueces para regir el funcionamiento de ese órgano. O sea que ahora mismo la Organización Mundial de Comercio está totalmente desprovista de algún tipo de instrumento para poder ejercer presión sobre los países a su cumplimiento. Ese fue el primer elemento de estrategia de los Estados Unidos para lanzar su plan de desglobalización del comercio. ¿Por qué? Porque los americanos habían sufrido por un problema de no competencia, ¿verdad? o por un problema de desventaja que tenían con los chinos, porque los chinos, a través de la participación del Estado, subsidiaban productos que tú no sabías lo que estaban haciendo allá adentro, ¿verdad? Entonces, los americanos habían sufrido una devastación en términos de muchas de sus empresas, que éstas se habían mudado o a México o se habían mudado a territorio chino, buscando mayor rentabilidad por costo de mano de obra.
no tanto para el mercado interno chino, sino para exportar, porque la mayoría de ellos fueron instaladas para exportar. Entonces, comenzó una presión interna, principalmente de aquellos que estaban en contra de la globalización, desde aquel ataque en Seattle que se dio, que ustedes recuerdan, que hubo una reunión de ministros de la Organización Mundial de Comercio que fue desbaratada en Seattle, no se pudo hacer la reunión. Y también la no terminación de la ronda de Doha. Pero, Piantini, yo estoy viendo ahora en las informaciones de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, incluso me llegan muchísimos resúmenes de que hay un plan del trabajo para el 2025, para este año, precisamente para ver cómo se le hace una reforma a lo que está pasando con las guerras arancelarias, con los problemas que ponen de trabas los países. Ahí yo estoy viendo que Estados Unidos ha sido demandado por China, por los aranceles. La Unión Europea ha demandado a Estados Unidos. También veo que hay una disputa con relación a los vehículos eléctricos de China. O sea, parece que la OMC va a tomar su papel en esta reforma de este año con relación al órgano de solución de diferencia, porque de hecho nosotros tuvimos un problema con Costa Rica, me parece, con el acero, y hubo una decisión final. Parece que este año... Pero mira, Cándida. Pero si los americanos no le hacen caso, resulta inoperante. Mira, Cándida. Sí, parece. Iba a un punto que es básico en esto, para ver el fracaso de la Organización Mundial de Comercio. El fracaso de la Organización Mundial de Comercio y de los países en desarrollo que no pudieron imponer una posición tal vez sólida en un momento determinado, fue permitir que las decisiones en la Organización Mundial de Comercio se dieran por consenso y no por votación. Si se hubieran dado por votación, la ronda Doha hubiera pasado y los países en desarrollo tuvieran una mayor posición ahora frente al comercio mundial y tal vez no se hubiera dado lo que se está dando ahora. Se hubiera logrado una situación de equilibrio, porque ya tú tenías ventaja donde ya podías negociar situaciones. ¿Qué pasa? Con consenso. Los países desarrollados lograron el consenso porque saben que no tenían mayoría. Y solamente con la votación de uno en contra no se aprobaban las resoluciones. Entonces tú puedes tener 80,000 reuniones en la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, si Malawi se opone a una de las decisiones, esa resolución no pasa. ¿Y Malawi qué es Malawi? No es Malawi, es Malawi. Entonces, dime tú, un poder como los Estados Unidos, esa organización no camina. Y se lo dije, y desde que llegué en mi programa, lo he dicho, que esa organización cada día iba a tener más problemas. Lo dije. Ahí están los programas. ¿Por qué? Porque me di cuenta. Yo se lo dije a este brasileño que era el director ejecutivo, que después renunció, presionado por los Estados Unidos, cuando se dio cuenta que no podía hacer nada, renunció, ¿verdad? Antes de marchar me dije, tú no puedes, ya Trump era el presidente. Y me dijo, no, yo tengo un plan B. Ah, bueno, tú tienes un plan B. Bueno, el plan B era irse de la organización porque no pudo. Sí, porque no le quedó otra. No le sale corriendo. Así le digo a los amigos embajadores que todavía quedan allá, quedan todos los centroamericanos allá. Porque allá los embajadores, cuando son embajadores técnicos, son permanentes. ¿Por qué? Porque la permanencia te da conocimiento del tema y el manejo adentro, ¿no? Ahí están todos los que estaban cuando yo estaba allá. Y yo le digo, miren a ver cómo ustedes someten ahí para buscarle una vuelta de que no perezca y que pueda resurgir, no es lo que es ahora, porque ya es muy difícil, pero sí que sea un instrumento de apoyo, por ejemplo, para la formación de bloques regionales, porque eso es lo que se va a dar, Eso es lo que se va a dar y lo que se está dando. El bloque asiático, el bloque
latinoamericanos, si posiblemente algo sucede algún día, que debería haber sido el bloque con los Estados Unidos. Mira, si hubiera habido aquel acuerdo de integración que se estaba tratando con los Estados Unidos en la década de, bueno, a principios de los años 2000, a finales del 1900, ¿cómo se llama aquel acuerdo con los Estados Unidos, que era toda la región, que fracasó por la oposición de Venezuela? No, de No, Venezuela y no, de el Brasil. Telcán era, creo. ¿Eh? Sí, creo que Estaba el ALCA. El ALCA. Sí. Si el ALCA hubiera sido una realidad, esta situación no estuviera pasando. Porque los americanos no hubieran tenido la forma. Mira cómo están con el NAFTA. Pero por eso ellos se oponían a todos esos Pero acuerdos. fíjate cómo él está con el NAFTA. No le pusieron un 10% a México, pero no lo pusieron a nosotros, Ni a porque nosotros Canadá. somos más débiles para negociar. ¿Me entiendes? No lo pusieron a nosotros. Pero no solamente no lo pusieron a nosotros teníamos también excusas de parte de los Estados Unidos para ponernos ese 10%. Claro. Cuando le pusimos un 99% al arroz, ¿no? ¿Verdad? Por un Al invento arroz de un fuera de cuota. decreto, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Violando un acuerdo. Pero no solamente eso, nosotros tenemos algunas trabas ahí. Sí, que se viene discutiendo desde cuando yo estaba en la Organización Mundial de Comercio, ya iban los americanos protestando por en la administración de las cuotas. Claro. Sí. De las cuotas de importación de alimentos. Bueno. Sí. Eso se maneja en la Comisión Agrícola en Agricultura. Pero- y también está en los impuestos internos al queso, que se le pone al queso importado procedente de Estados Unidos y a los carnós. También está un impuesto al etanol, un ad valorem. Que hace también unos 11 pesos adicionales a esas importaciones que no vienen de otros países. Entonces, hay algunas cositas que Estados Unidos dice que les resta competitividad a su sector privado, a su gente que produce y a sus productores cuando traen sus productos a República Dominicana. Entonces, supuestamente, esa fue la razón por la que Estados Unidos no metió en el 10. En el día. Ahora Bueno, se está trabajando, el gobierno está trabajando, hay una comisión Pero- para buscarle una salida a eso, porque ese 10, nosotros lo vemos así, ok, un 10, y si lo tienen los otros, lo que es igual no es ventaja, como dice la gente. México. Exacto, pero México no lo tiene. Por eso. Pero México, como quiera, ha sido un competidor natural de nosotros. Sí, El pero problema- ahora con relación y los a- aguacates de México, ok, le gustan mucho a una parte de los americanos, pero hay otros de los nuestros que también le gusta. El problema no es ese, el problema está en el transporte, que México es una frontera y nosotros no. Y para la Es atracción más, de empresa ahora, del claro, para el famoso nearshoring. nearshoring, qué sé yo qué, ¿no? ¿Verdad? Claro, que son Ahora, fronteras. Tú dijiste algo, tú dijiste eso se supone. Mira, si no hubiera sido así, ¿tú crees que el presidente, cuando Trump le dijo que a su país le está yendo muy bien, no le hubiera hablado ahí del 10%? Y tal vez el otro le hubiera respondido lo que decía el informe del USTR. claro. Entonces, por eso no se cayó. eso- Se ahí no cayó hubo porque yo hubiera conversación. dicho, no, presidente, no va a ir, no está yendo bien, pero no nos va a ir bien con ese 10% que nos pusieron, No, ¿no, verdad? Y no no le puede hablar pusieron a de ese 10, México. no puede hablar Solamente de eso. con eso, ¿no verdad? Y además tenemos un déficit de 5,000 millones con ustedes. Solamente con eso, esas dos palabritas. Pero no puede. ¿qué le iba a poner? Si en lo que nosotros estamos incumpliendo es mayor, Claro. es mucho mayor. Pero no solamente somos nosotros. Bueno. En el USTR están muchísimos países de Centroamérica. Por eso se lo pusieron a todos. Por eso se lo pusieron a Sí. todos, porque el USTR eso es lo que hace. Ellos tienen una lista de países que son sus socios comerciales y van pasando balance. Y Sí. los americanos tienen una regla muy clara. Si usted no es mi amigo, usted es mi enemigo. Pero a los europeos le pusieron además un 25, además Bueno. del 10. Pero después lo quitaron. O Pero sea, se lo suspendieron por temporal. eso, hasta Bueno, julio. estamos todos Que ahorita vamos suspendidos. a hablar de eso. Pero fíjate, un elemento importante de por qué Trump accionó como la forma como ha accionado. Durante la pandemia, los americanos se dieron cuenta de su vulnerabilidad en términos de tenencia de una serie de bienes que le eran importantes tenerlo en un momento de urgencia y no lo tenían. Siendo potencia. Entonces dijeron,
nosotros no podemos estar sometidos a un cumplimiento de un acuerdo internacional o mundial que nos puede afectar nuestra capacidad de respuesta como imperio. Y tenemos que tomar una decisión interna de fortalecernos. Y eso es lo que ellos han hecho, para fortalecer su economía y fortalecer su país. Pero según Pero eso es lo mejor, eso es lo que debemos hacer todos. Sí, pero según el recorrido que usted hizo al principio, esa idea de ellos anular la OMC y de ver de qué manera cotejaban su comercio, no es idea de Donald Trump, viene de antes, ¿no? Bueno, el pleito dentro de la OMC viene antes. Sí. Claro. Pero la aceleración se da con el grupo que viene, Sí. que ya es un grupo ideológico. Aquello eran unos pleitos desde el punto de vista Económico, mercantil. ajá. Ahora comercio. es un pleito desde el punto de vista ideológico, Ideológico. de permanencia como potencia, porque está enfrentado a China. Mira cómo ahora no quiere que nosotros tengamos relaciones con los chinos, ni para nada. todos los países del área. Bueno, ¿Eh? ellos no lo han querido muchas veces porque Bueno. la desgracia de Danilo Medina vino. por Ahora, ahí. sí, pero, ajá. Pero bueno, eso es a última hora, Sí, ¿tú sí. entiendes? Por eso que tú estoy hablando de los últimos años, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Pero lo permitieron en ese momento, ¿tú entiendes? Y no había esa transacción que había con Taiwán, porque el problema es que ahora le han dado importancia a Taiwán de nuevo, ¿tú entiendes? Eso estoy viendo. Entonces, ahí viene la situación. Ahora hay un elemento geopolítico que antes no existía, porque se veía a China con camaradería, porque había muchos intereses americanos ahí también, de todas las empresas grandes, ¿no es verdad? Claro. Pero ahora los chinos le están ganando la carrera, solamente en construcción de barcos de guerra, con las instalaciones portuarias que ha hecho China ya. Mira, es que lo que ha hecho China es algo monstruoso, monstruoso. Entonces los chinos tienen una paciencia y tienen eso un te iba a poder decir. porque son ahorrantes. La Son paciencia ahorrantes china. y tienen los recursos suficientes para poder invertir sin crear problemas. Que no es lo mismo que tú sacaste hoy en tu columna hablando del sobrante de liquidez. Sí, pero ¿de qué liquidez? De liquidez de deuda. Así es. Tenemos que hacer una pausa. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está PromiPyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio.
Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en mi casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Seguimos en su espacio Economía al Día. Tenemos con nosotros al economista Luis Manuel Piantini, ¿no? Un economista de mucho fuste, de muchos años de experiencia, ¿no? Hemos estado hablando del tema de la guerra arancelaria o la guerra comercial que ha iniciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que, aunque yo quiero que en algún momento hablemos de cómo impacta en el país, a mí me gustaría saber si usted cree que realmente el gobierno americano tendrá éxito y logrará la meta que quiere el presidente Donald Trump de Make America Great Again. Bueno, fíjate que las medidas, el que comenzó realmente a afectar los aranceles de una manera visible, no por prácticas subterfugias, fue Trump en su primer gobierno. Pero los demócratas lo siguieron, nunca lo quitaron, y al contrario, en algunos lo subieron también. O sea que es una posición del establishment americano, no es una posición de Trump. No es una posición de Trump. Él es más Trump lo ha acelerado, sí. lo ha acelerado y quiere, porque como él actúa en el caos y él logra sus ventajas actuando en el caos, ¿no? Es igual que los que pescan en ríos revueltos. Él lo que pesca muchas veces ha sido en los líos que han armado cuando se ha endeudado. ¿No? Él es un experto en negociaciones de deuda. Además, él pone el huevo y lo cacarea. Entonces, es un tipo que indiscutiblemente, al fin y al cabo, se le da razón en muchas de las acciones que han tomado. Tal vez han sido exageradas en el caso de China, pero esas acciones tomadas por él van indiscutiblemente que a reducir el gran déficit que tienen los Estados Unidos con relación al resto del mundo. El déficit de la balanza comercial no solamente se ha creado. Primero, una de las fuentes principales es el déficit fiscal americano, que está casi en un 7%. Y viene, durante la pandemia llegó hasta el 24%. Wow. Una cosa increíble. Inclusive, el estado financiero de la Reserva Federal se duplicó en 2 años, lo que logró, lo que tardó 100 años en aumentar en términos de su exposición de liquidez ante la economía americana. Ahí es donde él plantea que hubo un desastre con el manejo del dinero. Hubo un desajuste enorme. Enorme, porque... Y por eso vino la inflación que vino. Claro. ¿No era? Pero y es evidente, nosotros mismos lo hemos visto cuando veíamos muchas familias que consiguieron muchísimo dinero de ayuda en la pandemia y vinieron hasta aquí a guardarlo, a invertirlo. Sí, y a sus países. Sí. O sea, es verdad que hubo un desajuste. Yo conozco empresarios medianos que compraron carros de familia con el dinero que le dio el gobierno. El dinero que le dio el gobierno. Pero tú sabes por qué sucedió eso. Por el gran fracaso que tuvieron en el año 2008-2009. Los americanos, cuando vino la crisis financiera bancaria, en vez de ayudar a la familia americana, ayudaron a los bancos. Los canadienses ayudaron a la familia canadiense. ¿Por qué? Porque le dieron el dinero para poder pagarle a los bancos y se endeudaron con el gobierno directamente.
Pero en los Estados Unidos le dieron el dinero a los bancos y la clase media perdió una gran parte de sus viviendas. Ese Sí, es uno de los ahí fue problemas que y vino por qué el problema Trump inmobiliario. tiene el liderazgo que tuvo. ¿Por qué? Porque no es solamente la desglobalización que estamos viendo por causa de la reducción que hubo en el empleo por cierre de empleo, de fábricas. También fue el desastre del COVID, el desastre en el sector financiero provocado por los demócratas, porque estaba Obama. Y en vez de ayudar al pueblo y a la clase media y la clase baja, lo que hicieron fue ayudar a los, Al sector a los financiero. bancos. Ayudaron a los bancos. Que lo hicieron los europeos también. Entonces, Bueno, pero no tú sabes, tanto, es que la no clase tanto, no se pero los suicida, canadienses pero- no lo hicieron. No, No. No lo oí eso. Y entonces, tú no ves ese desastre que ha habido en Canadá. Canadá, la gente, no ha habido esos extremos que tú ves en los Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces pero el ahí vino tamaño- el tampoco problema el de la tamaño es el droga, mismo. de la depresión, de la gente que pierde su casa, que pierde su empleo. Ahí viene la depresión y vino el asunto del fentanilo. Y vino la justificación del Trump de la frontera y de una serie de cosas, que es lo que le ha dado popularidad a Trump, esos elementos. Claro. Trump no surgió de la noche a la mañana. Trump es un fenómeno que vio lo que estaba pasando en la sociedad americana y se aprovechó de ella, mientras que los demócratas estaban dividiendo la sociedad en grupos. Los liberales, la economía del woke, ¿qué se llama? Sí, Woke, ¿no? Eso, ¿no? Eso fue. Eso destruyó a los demócratas. Mientras que Trump lo que hizo fue captar ese sentimiento de animadversión que tenía el pueblo americano mediano contra el establishment de Washington. Ese es fenómeno Trump. Entonces, fíjate lo que ha pasado. Yo creo que los Estados Unidos, tú me dijiste, que si va a lograr, yo creo que el plan, ¿no? el modelo de sustitución de importaciones se puede dar en un país grande, donde no se puede dar aquí, que nosotros dependemos del sector externo, que si no exportamos no embromamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener también insumos importados y capital de equipos y maquinaria a bajo costo, ¿verdad? Pero están Entonces- los norteamericanos preparados para hacer retornar las empresas. Naturalmente, Claro porque que le está sí. dando incentivo, Pero- incentivo a todo, le Pero está si dando. no quiere inmigración, tendrá Ya, lo ya los suficiente. europeos se están mudando y trasladando su fábrica a los Estados Unidos, esos Claro. pleitos que tienen con Europa. Claro. Ok. ¿Me entiendes? Porque los americanos han No, actuado. y no solamente tanto de Europa, de China, No, de Asia. es que como la Está economía sacando. americana es más flexible, Claro. la respuesta de la economía americana a la crisis ha sido más rápida y han salido mucho más rápida de los problemas Claro. de la crisis bancaria, Tiene que más- todavía los europeos están, después tuvieron el COVID arriba. Todavía no han salido de eso, porque su crecimiento es de 0.5, 0.8, es recesivo, mientras que Es los que- americanos ya han tenido crecimiento Es del que 3%. La única economía que tiene capacidad para prender la maquinita es esa. Sin afectarse. Esa es la única. En los Estados Los Unidos. Estados Unidos. Sí. Ellos tienen pueden producir, pueden importar, pueden hacer lo que quieran, Sí. porque es una economía que está sustentada sobre base bastante sólida. Sí. Y esa forma de traer esa gente, ese capital a Estados Unidos otra vez, eso le va a dar un boom. Entonces, por eso es otro de los fracasos de la Organización Mundial de Comercio y donde los europeos no pueden echar el pleito porque ellos están dando subsidios también para que las empresas no se le vayan. Claro. Y eso va en contra de la regulación de la organización. Pues vamos a ¿Entiendes? eliminar eso. Y los Y empleos se van a Alemania, estar- se van a Alemania era el motor del estabilizar. crecimiento en Europa y se cayó. Alemania Se sí. cayó. Se lo comieron los chinos. Le robaron la tecnología de los automóviles y ahora China exporta más automóviles que Japón y Alemania y todo el mundo junto. Todo el mundo junto, Para incluyendo que los tú sepas. americanos. ¿Mm? Ya no están entrando ya, esos vehículos a los Estados No, Unidos, no, pero me pero refiero a tienen que ellos inundado el exportan resto del mundo, el ¿tú resto del entiendes? mundo, sí. Porque la producción china es como de 4 o 5 millones de vehículos y más. Porque 4 o 5 es poco, Ahora los chinos porque se- ellos también tienen que llenar su mercado interno, ¿no? ¿Verdad? Los chinos le roban la Pero tecnología tienen aquí, una sí. capacidad de producción enorme, ¿no es? No Y no solamente solamente en vehículos. eso, en todo. En todo. Son mucha gente y Todo. son muy disciplinados.
Entonces, fíjate lo que ha Así pasado. cualquiera se disciplina Mira, con una, es comunista. mira cómo Hay el una mercado democracia. responde. Por eso es que los europeos tienen una ventaja floja con relación a los americanos, porque se le están yendo las empresas a los Estados Unidos. Entonces, y además, Trump dijo, ya no vamos a subsidiar a los europeos. Los europeos quieren defensa, que lo paguen ellos. Ah, ellos tienen seguridad social mejor que nosotros, porque nosotros le estamos pagando los gastos de defensa. Entonces que lo paguen ellos, para ver si pueden tener mejor seguridad social que nosotros. Sí, porque eso es así. Sí, porque eso es así, porque ¿no, si- verdad? si vemos porque la hay una balanza. hipocresía en el liberalismo también, ¿no entiendes? Entonces, ya, Bueno, en la social, el yo socialismo. hablaba- Han dicho socialismo con los cuartos de otros. Ah, sí, sí, Ajá, bueno, y ahora. No, y Sí, socialismo que no emprende. ¿No entiendes? Socialismo que quiere vivir del capital. Sí. Ajá. Pero ahora tú ves los grandes desastres en Europa, ¿tú entiendes? Los grandes desastres con ese sistema también. Bueno, ellos están muy asustados con el problema de la seguridad social, que Sí, dicen que dentro de un par de años no va a haber manera de Bueno, sostenerlo. bueno, eso es un problema de ellos, ¿tú entiendes? Entonces, el otro elemento en los Estados Unidos es como tú has visto, hubo una caída del trimestre, ¿no? ¿Verdad? 0.3% del producto. Aquí creció 2 puntos y pico, allá cayó 0.3. ¿Ahora qué? Ese 0.3 fue producto de un crecimiento de un 40% en las importaciones. 40%. Ahí todo el mundo está importando para que no lo agarre el aumento de los aranceles en julio. O sea que todavía tienen un chance de 2 meses mayo, y pico, casi- mayo y casi, junio todavía 2 seguir meses importando. O sea, hay importadores que hasta lo de Navidad de este año Ya lo tienen ya lo importado tienen desde Alemania. Ahí lo leí en Wall Street Journal. Entonces, la caída del producto en los Estados Unidos es producto de ese aumento de las importaciones. Pero cuando tú desglosas los componentes de la variable del Producto Interno Bruto, que es consumo más inversión, más exportación, menos importación, tú ves que el consumo aumentó, que la inversión privada aumentó y que lo único, bueno, que aumentó también las importaciones, pero son negativas dentro de esa ecuación, Sí. que te cae entonces el producto. Lo que te indica que la economía norteamericana no está mal adentro. Lo que Claro pasa que es que no. el mercado se le adelantó a Trump. Bueno, son estúpidos. Digo, bueno, este no es. No, déjame ver. Entonces, ¿qué? Eso te da una ventana de escape. ¿Por qué? Porque ahora han ingresado a la economía americana una cantidad increíble de inventario que los empresarios tienen que salir de eso para volver otra vez a obtener liquidez. Y eso va a forzar a la Reserva Federal a bajar las tasas A de bajar la interés. tasa de interés. ¿Qué es lo que Trump está provocando? Que está previendo Eh. ese tiempo. Él está provocando eso. Pero él, lo que está pasando, no lo provocó él por una medida de él, pero Sí. no fue una decisión de que eso iba a suceder, ¿me entiendes? Lo que pasa es que el mercado se le adelantó y ahora lo va a ayudar porque lo va a ayudar a bajar las tasas de interés. Pues tú sabes por qué quiere él bajar la tasa de interés. ¿Tú sabes por qué? Mira, el dólar se ha desplomado frente al euro como un 9%. Y frente a las otras monedas, toma una ponderación, qué sé yo, 6%, 7% de caída del dólar. ¿Tú has visto algún funcionario norteamericano criticando la Quejarse. caída del no, dólar? para nada. No, porque ellos la estaban buscando. Sí, Y mejora eso su era uno de los exportación. escritos que se escribieron antes de Trump llegar a la presidencia, de que la fortaleza del dólar era que ha provocado el gran déficit comercial en los Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque eso aumentaba la cantidad de dólares que ingresaban de nuevo a la economía vía el ingreso de capital. Entonces, ellos están provocando que bajen las tasas de interés para bajar también el ingreso de capital volátil a la economía americana. Ellos lo que les interesa es el ingreso de capital de inversiones, Claro. de plantas, de producir plantas, pero no el capital volátil Porque que le eso tiene es- aumentado artificialmente el dólar. Eso es lo que va a dinamizar la ¿Entiendes? economía, pero tenemos que hacer una pausa para luego, en el otro espacio, seguir hablando de la estrategia de Trump.
En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está PromiPyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Buenas tardes, nuevamente estamos en su espacio Economía al Día. Hoy nos hemos vuelto especialistas aquí aprendiendo con el economista Piantini sobre el comercio internacional, pero nos quedamos en la pausa sobre las estrategias que está llevando el presidente Donald Trump en la economía estadounidense, que de hecho nos toca a todos. No es un relajo cuando dicen que si a Estados Unidos le da una gripecita, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, esas estrategias que está llevando Donald Trump en temas arancelarios, en geopolítica, ya que usted engranaje le ve a esto. Todo depende, por ejemplo, los beneficios que vamos a sacar nosotros de todo lo que está haciendo los Estados Unidos es que realmente hay una política de los Estados Unidos para atraernos e integrarnos dentro de ese proceso. Pero si nos dan un tratamiento desigual en términos arancelarios, como lo que está pasando ahora, pues eso podría alejar las inversiones que nosotros necesitamos. Bueno, mire, la nominada a embajadora en la República Dominicana dijo ayer ante el Congreso, en su presentación ante el Congreso, que una de sus principales metas es alejarnos de China. ¿Era? Alejar la República Dominicana de China, la influencia china. Pero entonces, con los aranceles de Trump, yo no veo de qué manera nos está alejando de los chinos
y acercándonos a los Estados Unidos. Bueno, ya, eso es una ventaja, que tengamos un embajador allá, Sí, sí. si se aprobó. Claro. Entonces, porque tenemos 4 años con un Biden, los demócratas no han tratado a nosotros como zafacón. De Obama para acá. Porque los embajadores que nos han puesto a nosotros tampoco han sido embajadores. Sí, porque la que puso otro en la otra fue muy Tampoco han buena. sido embajadores. Ajá. Y nos dejaron sin embajador también. O sea que los famosos demócratas y liberales que han apoyado este país, no es verdad eso. Los republicanos han sido más consecuentes con este país que los demócratas. Oye, Eso es cierto. Palabra, hablando de de hecho, Trump. yo apoyo eso que usted dice. No, Apoyo eso. por eso. Entonces, todo depende del manejo que nosotros le hagamos. Porque si nos ponemos a estar, porque nosotros privamos en hacer las cosas y hacerle creer al otro de que no la hemos hecho. Como que el otro es Y estúpido. hacemos las cosas por debajo, como sí. si nosotros fueran estúpidos. Ciego. No, Ciego es un decreto sordo. por la soberanía. No, papá. Aquí no hay nada de soberanía. Es un decreto proteccionista de que tú incumpliste una ley que aprobó el Congreso Dominicano y que aprobó el Congreso Americano. Entonces tú tienes que respetar eso, ¿verdad? Porque a nosotros nos vienen las crisis porque no le damos importancia cuando esas crisis se van gestando, sino queremos que resolverlas ya cuando explotan. Eso ha sido una experiencia en este país, como ha sido el arroz, como ha sido los haitianos. La situación haitiana ahora yo la denuncié hace 20 años en un artículo que publiqué en el Hoy que se llamaba Haití, la involución de República Dominicana, y demostraba ya que era un estado fallido hace 20 años. Pero hace 20 años quienes manejaban la situación eran gente de tendencia haitiana. Sí, y a mí no, yo era un derechista en ese momento, ¿tú entiendes? Ahora se ha virado la tortilla porque ha venido en crisis la situación. Ahora, no entremos en ese tema porque es para otro programa. Solamente quería decir, el manejo excepcional de Trump, porque él maneja los Estados Unidos como si fuera su empresa, ¿verdad? Entonces, él quiere sacarle a Ucrania las ventajas, en términos del costo que le ha supuesto a los Estados Unidos la inversión que ha hecho en guerra en Ucrania. Pues los americanos, vean acá, nosotros hemos allí invertido $1.000 millones. Pues tú me tienes que dar $1.000 millones a una tasa de interés que en este periodo fueron de qué sé yo qué, adicional a esos $1.000 millones tanto. Tú no tienes cuarto, porque tú no tienes cuarto, tú estás en guerra. Pues dame la tierra rara. Yo necesito tierra rara. Entonces tú me das tierra rara a mí, para que tú puedas seguir recibiendo mi apoyo. No es que y eso le conviene, porque si los americanos están ahí adentro, los rusos no van a pelear con los americanos, ¿tú me entiendes? Ahora, la mayoría de la tierra rara está bajo las botas de los rusos, en el Donbass, de aquel lado, ¿no? Entonces, ¿cómo van a sacar a los americanos, a los rusos de ahí? Es una negociación que tienen que hacer ahora con Putin, que dice que no se va de ahí, ¿entiendes? Ahora, pero para que tú veas cómo cómo es Trump. Aquí estamos hablando de tierra rara, y a ese punto quiero ir. Nosotros hemos, porque ya hemos hablado de los Estados Unidos. Bajemos un poco al terruño de aquí. Ajá. Nosotros no hemos aprovechado mucho de las oportunidades en términos de situaciones que nos han presentado a la vida. Mira, cuando el precio del azúcar subió bastante en el mercado, el gobierno de don Antonio decidió no hacerlo cuando el SEA lo quería hacer, porque en Palacio una persona, la principal persona después del presidente, decía que eso va a seguir subiendo. Cuando cayó y se desplomó, y nosotros perdimos muchos millones de dólares en una situación como esa, ¿me entiendes? Ahora mismo el cacao lo dejamos que se bajara su producción, y los mejores años en producción en precios de cacao en el mundo entero, ¿me entiendes? Café no tenemos porque no le dimos la importancia tampoco, ¿me entiendes? La mina de oro, que pudiéramos estar ahora aprovechándonos rápidamente de estos precios que hay, a 3.500 ha llegado la onza Troy. Increíble eso, 3.500. Y se proyecta 4.000 o 5.000. Sin crisis petrolera. Eso lo estamos desaprovechando.
¿Por qué? Porque no hemos tomado decisiones en cuanto a eso. Igual que no tomamos con el arroz, no lo estamos tomando en lo otro. ¿Entiendes? Y Sí, porque la economía mundial es una coyuntura. entonces, ahora Y hay mismo, que ¿cuántos aprovechar ingresos eso. tuviéramos nosotros? Nos hubiera compensado parte de lo que estamos dejando de ingresar posiblemente por Exacto. ese 10%, si se caen las exportaciones, El que populismo. gracias a Dios aumentaron un 12% en el trimestre, Sí. pero por ese empuje que tuvo las importaciones en los Estados Unidos, que se adelantaron, se puede caer a final de año porque ya lo que iban a comprar lo compraron a principio de año, ¿tú me entiendes? Eso es una realidad. Entonces, las mismas remesas que pueden ser objeto de la presión por el Por problema la parte migratorio. migratoria. O sea, que ingresos de cacao, de café y de oro nos hubieran compensado bastante, ¿no? Lo que hubiéramos podido perder. Ahora, ¿cuál es la mayor desgracia de este país? La mayor desgracia de este país es que el desarrollo de este país está en manos de políticos. El populismo es el problema. Oye, ¿cuánto dinero, Carmen y Cándida, no le ha sacado el gobierno dominicano a la explotación de los recursos mineros? Tú escribiste sobre eso y sobre las tierras raras en Pedernales desde el año 1972 cuando comenzó a operar la Falcon Bridge. ¿Cuánto? Con la Rosario. Eso tiene 50 años operando esas empresas. 50 años operando. Y ve a ver, si se cierran, Bonao cae, porque tiene un poquito más de producción agrícola. Cotuí también, porque no han hecho nada por esas comunidades, que es donde sale la riqueza. No han hecho nada. Se lo han cogido todo, lo han tirado al mar. Aquí no se ha creado riqueza con un recurso no renovable. No renovable, que no lo vamos a poder tener de nuevo, que lo está sacando del suelo del país. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno con los ingresos que están proviniendo de la Rosario? Se lo está comiendo, ¿en qué? En subsidio se lo están comiendo. Tú publicaste el viernes, ¿no? Hiciste una publicación sobre la liquidez que tiene el gobierno. ¿Pero qué liquidez? Liquidez de deuda. El gobierno no tiene liquidez. Los ingresos corrientes son menores que los gastos corrientes desde hace 5 años. Desde hace 5 años. Hacía tiempo que no pasaba del gobierno de don Antonio. Por eso te digo que posiblemente este gobierno, ojalá y no suceda así, puede que termine como terminó el gobierno de don Antonio, que le entregó un gobierno en crisis y un país en crisis al próximo gobierno. Bueno, Ojalá yo no equivocarme y ojalá que no, porque el presidente Abinader tiene muchas oportunidades para terminar siendo un buen gobierno. A él le quedan 3 años. Y él lo sabe. 3 años le quedan. Él lo Y sabe. él puede terminar haciendo un buen gobierno. Él no va a volver a gobernar otra vez y puede dejar historia en este país que no la tiene. Porque aquí lo que se ha hecho, el gobierno, es manejar un presupuesto deficitario durante los últimos años. Claro. Y ahora, desgraciadamente, el gasto corriente es superior al ingreso corriente, con un gasto de capital ínfimo. Mira, Balaguer construyó Nunca había visto 32 un gasto capital tan presas bajito. de las 35 que existen. 32 presas de las 35 que existen construyó Balaguer. Sin esa presa, aquí no hubiera agricultura, porque no hubiera agua para la agricultura, no hubieran canales de riego, ni hubiera nada. Aquí no hubiera agua potable, porque Santiago no tuviera agua sin la presa de Tavera y la capital sin la presa de Valdesia y las otras presas. Tú oyes. Y no se ha hecho una. Además, hay una que se está construyendo desde hace 8 años. Mira a ver si son bárbaros. La de Montegrande. Oye, desde hace 8 años. Bueno, pero el presidente tiene en sus manos la oportunidad de cambiar ese esquema. Porque recuerda... Pero tiene que apurarse. No, ya le quedan 3 años. Recuerda que es como usted dice, la parte política y también la parte del capital. No nos podemos cerrar los ojos. Yo en Palacio, yo le dije al presidente, cuando las discusiones de la reforma, yo le dije que mi mamá me había enseñado a mí que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Usted tiene mucha gente a su lado, ok, usted lo ve con muy buenas intenciones, pero tiene que tener ojo visor. Porque esa parte de los ingresos
que está en esta situación, nosotros manejándonos con un presupuesto deficitario que se le quiere atribuir a los problemas del COVID, que en realidad pasó muchísimos problemas con el COVID, que hemos tenido muchísimas dificultades de factor externo y todo lo que usted quiera. Pero eso pasó. Pero tenemos que mirar hacia adelante, ya eso es una etapa pero que eso pasó. superada. No, pero además, Cándida, una de las grandes promesas de este gobierno fue reducir el gasto corriente. Y al contrario, Hay cosas que... se ha multiplicado. 17% del Producto Interno Bruto. Pero hay que mirar hacia adelante. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no impulsa la parte minera con la explotación de oro? ¿Qué es lo que estamos diciendo, Cándida? Mira, Cándida. Óyeme, Mira, hay tecnología Cándida, y nosotros Cándida. no podemos Cándida, cerrarnos. Aquí se necesita dinero. Tú escribes de economía Bueno, tú, Carmen, escribes de economía. Aquí los indicadores económicos del Ministerio de Economía, de los organismos del Banco Mundial, de CEPAC, dicen que la pobreza es del 19%, los niveles de pobreza. Ahora lo dividen en pobreza monetaria y pobreza de Y además ingresos. importamos de Haití. Multidimensional. 19%, ¿no? ¿Verdad? Y importamos una cantidad Pero grande. ¿cuánto por ciento le dan a la población de los subsidios? Al 51% de la población dominicana le dan subsidios. 51%. Y ese 32%, ¿para dónde va? Ese es el problema del exceso en el gasto corriente. Ese es el problema del exceso. 750,000 empleados. ¿Haciendo qué? 750,000 empleados. ¿Tú sabes lo que hay en este país? 750,000 empleados. ¿Haciendo qué? Pero yo Cuando no- tú ves un desastre Pero por déjeme donde decirle quiera. algo. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que usted dice, de que hay muchos empleados públicos. Pero ¿quién tiene que absorberlo? ¿Es el sector privado? ¿Por qué no lo absorbe? ¿Por qué no lo absorbe? Porque no han hecho lo que tiene que hacer el gobierno. El monotributo a las medianas, a las pequeñas y microempresas debió haber sido ejecutado hace años en este país para haber reducido el sector informal. Y ahí tú hubieras tenido más empresas y hubiera tenido un mercado más competitivo. Pero este mercado está poblado de monopolios y oligopolios apoyados por el Estado. Y por eso es que tú ves que esta es una sociedad con una mala redistribución de la riqueza y una mala redistribución del ingreso. Aquí el 10% de la población gana como si fuera un país desarrollado, mientras que el 70% de la población vive como un país en desarrollo del África, en términos del Producto Interno Bruto, cuando tú lo calculas. Ese es un gran problema. Y no es problema de impuestos, porque impuestos hay de más en este país. No se colecta y después aquí quieren crearse solamente monopolio y oligopolio porque es la forma más fácil que tiene el gobierno de poder colectar los impuestos. Porque si en vez de tener una empresa grande, tuvieran 30 medianas que hicieran la función de esa empresa grande, al gobierno se le daría más dificultad poder captar los recursos y más evasión haría, ¿no? Entonces, no le importa eso. Además, son los grupos que financian campañas en este país y que ponen candidatos. Ya. Entonces, eso es un problema muy serio que hay en esta sociedad. Bueno, y alimentada por los movimientos y partidos liberales, que son los movimientos iliberales en este país, Bueno, y no de derecha. Ese es un tema que es muy profundo y que amerita de mucho, y ese tema de la minería, con esos contratos que tiene la barra y esa cosa, pero el tiempo se acabó y no podemos seguir, así que tenemos que despedirnos hasta el próximo sábado, que estaremos en otro espacio Economía al Día. Bye, bye.